Muy buenos días desde Popular Televisión. Les invitamos a presenciar la audiencia de Su Santidad el Papa Benedicto XVI. Les saluda el hermano José Manuel y el padre Francisco de la comunidad de los hermanos de Nuestra Señora de la Luz, encargados de la retransmisión de esta audiencia semanal del Papa. Padre Francisco, buenos días. Muy buenos días, hermano José Manuel. ¿Por qué el Papa se dirige a todos nosotros todas las semanas, todos los miércoles? Bueno, hermano José Manuel, y para todos los que nos acompañan a través de esta retransmisión de Popular Televisión, de esta manera el Santo Padre, dirigiéndose a todos los fieles que se encuentran en este momento en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, nos transmite las enseñanzas que como vicario de Cristo, como aquel que conduce a la barca de la Iglesia hacia la realización plena de la voluntad de Dios, pues intenta darnos la enseñanza magisterial que nos ayuda a comprender el alcance que tiene la palabra de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo nos interpela para que a través de la escucha atenta, a través del discernimiento en su condición de vicario de Cristo, podamos poner en práctica las enseñanzas que están dirigidas a que desarrollemos pues, una vida espiritual fuerte, comprometida con nuestra fe. En estos momentos estamos viendo al Papa como está paseando en el Papa Móvil a través de la plaza de San Pedro para llegar al lugar donde va a ofrecer su mensaje. Sí. Precisamente durante este fin de semana hemos escuchado el Evangelio del Buen Pastor. Como pastor del pueblo que le ha sido encomendado, el vicario de Cristo, en este momento se encuentra en la plaza de San Pedro, saludando a todos los que se han congregado allí. Son sus ovejas, es su rebaño. Con solicitud de pastor, pues da su bendición, su aliento, su esperanza a todos los que en este momento están viendo cómo Él se está dirigiendo hacia la sede desde la cual dirigirá ahora las palabras de estas audiencias generales, en la cual el Santo Padre desarrolla pues, la labor profética de su ministerio petrino. Miles de personas, como no podía ser de otra manera, están en San Pedro, en el Vaticano, viendo cómo el Papa les dirige las bendiciones que va otorgando a todos y cada uno de ellos y también a todos nosotros que estamos viendo la televisión. Exactamente. Sabemos que estas audiencias generales reúnen normalmente en las catequesis de los miércoles a todos los peregrinos que se desplazan a Roma y que con mucha ilusión, con una buena disposición de corazón, están en este momento pues esperando recibir el alimento de la palabra, la explicación de la palabra de Dios dirigida por el Santo Padre. Durante las últimas dos catequesis, el Santo Padre ha iniciado un ciclo de reflexión en torno al libro de los Hechos de los Apóstoles. Está tratando, ¿no?, de incluirlas dentro de un contexto mucho más amplio en el cual ha venido dándonos una enseñanza magisterial y petrina de lo que es la vida de oración. En la catequesis penúltima escuchamos el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, en la que son escogidos los 7 protodiáconos de nuestra Iglesia para dedicarse al servicio de las necesidades de las personas que en ese momento se pasaban necesidad, de tal forma que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y al servicio de la palabra, al anuncio de la palabra. En esa misma secuencia de lectura, hoy nos encontraremos con el relato del martirio de Esteban y ilustrará a través, ¿no?,
de estos relatos del libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cuales vemos continuamente la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, escucharemos, ¿no?, cómo el Santo Padre nos hace una invitación a profundizar en el sentido de la palabra que es acogida en el corazón del hombre, para que el hombre pueda dirigirse a Dios y elevar su súplica confiada, su oración que nace del corazón. El Papa se dirige en estos momentos hasta el lugar donde va a tener la posibilidad de enviarnos su mensaje. La Guardia Suiza, sí, normalmente Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Vamos a disponernos para iniciar esta audiencia general con la señal de la cruz. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu. La paz esté con vosotros. Es el saludo del Santo Padre, dirigido a todos los pieno di fieles. Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: Ecco, contemplo i cieli Estamos aperti escuchando e il Figlio dell'uomo el texto del che libro de los sta Hechos alla de los destra Apóstoles di Dio. en diversos idiomas. E mentre lo lapidavano, Stefano pregava lo escuchamos e en diceva: italiano. Signore Gesù, accogli il mio spirito. Parola di Dio. Du livre des Actes des Apôtres. Casi en casi todas las audiencias generales, obviamente se hace la lectura en diferentes idiomas, considerando que son peregrinos de todo el mundo los que participan de estas visitas a Roma, especialmente a la Basílica del Vaticano, y que también quieren escuchar la palabra en sus propias lenguas. Es el caso ahora del francés. Sí, exactamente. Es una forma, ¿no?, de contemplar la catolicidad de la Iglesia, ¿no? La universalidad. La universalidad de la Iglesia, representada en cada una de las lenguas, ¿no?, de los peregrinos que se encuentran en la Plaza del Vaticano. Además, el tiempo parece ser que acompaña, afortunadamente, ¿no? Muy bien. Hay buen sol. A reading from the Acts of the Apostles. Es una experiencia maravillosa la que viven los peregrinos en la Plaza de San Pedro, porque el vicario de Cristo en la tierra, el Santo Padre, es una figura emblemática, es una figura que transmite la solicitud paternal de Dios para con nosotros, que somos sus hijos, que escuchamos continuamente el mensaje y el anuncio gozoso del Evangelio, de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Lesung aus der Apostelgeschichte. Stephanus, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor. Como te lo decía, sah die Herrlichkeit los Gottes textos están und actualmente Jesus zu Rechten dirigidos, Gottes stehen und rief: de alguna manera profundicemos en el tema de la oración, que es, digámoslo así, como la vida en la experiencia de la vida del creyente. Lo estamos haciendo a la luz del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta la Iglesia del Espíritu Santo, ¿no?, la Iglesia que ha sido renovada, que ha sido confirmada, que ha recibido esa gracia y ese don de Dios para poder comunicar la buena noticia del Señor resucitado en tiempo de Pascua, un tiempo de preparación precisamente para la celebración de Pentecostés. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios.
y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Esteban, cheio do Hemos Espírito escuchado Santo, el texto del martirio de San olhos fitos Esteban. no céu, Esteban, uno de los protodiáconos de nuestra iglesia, de gran elocuencia y sabiduría, había tenido dificultades con los sumos sacerdotes porque no eran capaces de hacer frente a la elocuencia con la que les hablaba. Como consecuencia de ello, hicieron todo lo posible porque fueran injuriados y conducidos al tribunal de los sumos sacerdotes del templo. A continuación de esa circunstancia es llevado a su presencia y es el texto que hemos escuchado en el día de hoy, cuando él responde en un discurso maravilloso, ¿no?, acerca, ¿no?, de lo que es el testimonio de su fe, ¿no?, y cómo recordando, ¿no?, aquel acontecimiento en el cual el Señor también tuvo que rendir cuentas ante el Sanedrín y los sumos sacerdotes, pues va a reafirmar, ¿no?, la condición de Mesías de nuestro Señor, para que los judíos comprendan que aquel que ellos rechazaron, que aquel que ellos llevaron hasta la muerte, aquel que no fue reconocido por parte de los judíos, pues se ha convertido en la piedra angular en la que se construye el nuevo templo de Dios, que es la Iglesia. Le estamos ofreciendo en directo la audiencia de Su Santidad el Papa Benedicto XVI a través Cari de fratelli e Popular Televisión. sorelle, nelle ultime catechesi abbiamo visto come nella preghiera personale e comunitaria la lettura e la meditazione della En Sacra la Scrittura última catequesis aprono hemos visto all'ascolto cómo di Dio en la che oración ci personal y parla comunitaria la e lectura infondono luce per y la capire meditación il de la Sagrada presente. Escritura nos habla la escucha de Dios, que nos habla e infunde luz para entender el presente. Hoy me gustaría hablar del testimonio y la oración del primer mártir de la Iglesia, San Esteban, uno de los 7 elegidos para el servicio de la caridad hacia los más necesitados. Es el momento de su martirio, narrado en los Hechos de los Apóstoles, que manifiesta una vez más la fructífera relación entre la palabra de Dios y la oración. Di avere dichiarato che Gesù distruggerà il Tempio e sovverterà le usanze che Mosè ci ha tramandato. Durante su vida pública Jesús había predicho la destrucción del templo de Gesù Jerusalén. aveva effettivamente preannunciato la distruzione del Tempio Destruiré di este templo y en Gerusalemme. 3 días lo restauraré. Distruggete questo Tempio, in 3 giorni lo farò risorgere. Tuttavia, come annota l'Evangelista Giovanni, egli parlava del Tempio del suo corpo. Sin embargo, el evangelista San Juan hablaba del templo de su propio cuerpo. I suoi discepoli si ricordarono. Más tarde, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y las palabras dichas por Il Jesús. discorso di Stefano davanti al tribunale, il più lungo degli Atti degli Apostoli, si sviluppa proprio su questa profezia di Gesù. El discurso de Esteban ante el tribunal es el más largo del de los Hechos de los Apóstoles y se desarrolla alrededor de esta profecía de Jesús, quien es el nuevo templo, y que inaugura el nuevo culto reemplazando los sacrificios antiguos con la ofrenda de sí mismo en la cruz. Esteban quiere demostrar que es infundada la acusación de que él viene Jesús a derogar la ley de Moisés. Presenta su visión de la historia de la salvación de la alianza de Dios con el hombre. Él dice que toda la narración bíblica, todo el itinerario de la Sagrada Escritura viene a mostrar que ella conduce al lugar de la presencia definitiva de Dios, que es Jesucristo, en particular en su pasión, muerte y resurrección.
En esta perspectiva, Esteban entiende también desde su condición de discípulo que tiene que seguirle hasta el martirio. La meditación de la Sagrada Escritura le permite entender el presente. Tanto che i membri del Sinedrio videro il suo volto come quello di un angelo. En esto está guiado por la luz del Espíritu Santo, por su relación íntima con el Señor, de tal forma que los del Sanedrín ven su rostro como el de un ángel. Este signo de la asistencia divina nos recuerda a Moisés que radiante permanecía su rostro después de que se encontró con nuestro Señor Dios en el monte Sinaí. Este discurso Esteban comienza a partir de la llamada de Abraham, que peregrina a la tierra de la promesa, y luego José, que es vendido por sus hermanos, pero que es liberado por Dios, para llegar hasta Moisés, que se convierte en instrumento de Dios para liberar a su pueblo. En estos acontecimientos narrados en la Sagrada Escritura, Esteban demuestra estar en la escucha religiosa, en la cual Dios siempre surge, no se cansa de conocer al hombre a pesar de que sale al encuentro del hombre a pesar de que se encuentra siempre en su obstinada oposición. Antico Testamento rivede la prefigurazione della vicenda di Gesù stesso, il figlio di Dio fattosi carne. En esto él ve una prefiguración de la historia de Jesús, el Hijo de Dios, que al igual que los padres encuentra obstáculos, el rechazo, la muerte. Esteban también se refiere así a Josué, David, Salomón, lo pone en relación a la construcción del templo de Jerusalén y concluye con las palabras del profeta Isaías. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿No es mi mano la que ha hecho estas cosas? ¿Qué casa vas a construir?, me dice el Señor. En su reflexión sobre la acción de Dios en la historia de la salvación, pone de relieve la continua tentación del rechazo de Dios y su acción. Dice que Jesús es el que anuncian los profetas. Jesús, de hecho, es el lugar de la verdadera adoración. Esteban no niega la importancia del templo, pero insiste que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El nuevo templo en el que habita Dios es su Hijo, que se ha hecho hombre, y es la humanidad de Cristo en el resucitado, en el sacramento de su cuerpo y de su sangre, en el que nos aúna, nos reúne. La expresión acerca del templo, que no es construido por manos humanas, se encuentra también en la teología de San Pablo y en la epístola a los Hebreos. El cuerpo de Jesús, en el cual Él se ha ofrecido a sí mismo como sacrificio, como expiación de los pecados, es el nuevo templo de Dios, el lugar de la presencia de Dios, donde Dios entra en contacto con el mundo. Jesús toma sobre sí todo el pecado de la humanidad para traer el amor de Dios. Es la aproximación, nuestra cercanía al misterio de la cruz por la cual entramos en comunión con Cristo, lo que produce esta transformación. La vida y el discurso de Esteban se interrumpen repentinamente por su lapidación, pero su martirio es el cumplimiento de su vocación, de su mensaje. Se hace uno solo con Cristo. Así que su reflexión sobre la acción de Dios en la historia, en la palabra de Dios, en la que
en la que Jesús ha llegado a plenitud, se convierte en una participación de la oración en la cruz. Antes de morir, expresa: Señor Jesús, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Apropiándose de las palabras del Salmo 31 y haciendo eco de las últimas palabras de Jesús en el Calvario: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por último, al igual que Jesús clamando a gran voz contra aquellos que lo apedreaban: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Tomamos nota de que mientras que la oración de Esteban es la misma de Jesús, el destinatario es diferente, porque la invocación se dirige al mismo Señor, es decir, a Jesús, al cual contempla glorificado junto con el Padre. Y aquí los cielos que se abren, el Hijo del Hombre que está sentado a la derecha de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el testimonio de San Esteban nos da algunas pistas para nuestra oración y para nuestra vida. Podemos preguntar: ¿de dónde sacó el primer mártir cristiano fuerza para hacer frente a sus perseguidores y llegar a ser don de sí mismo? La respuesta es simple: en su relación con Dios, en la meditación sobre la historia de la salvación. Ver que a través de los hechos de Dios, Jesucristo alcanzó la plenitud de su entrega. Incluso nuestra oración debe ser alimentada por la escucha de la palabra de Dios. Y hay un segundo elemento. San Esteban ve prefigurada en la historia de la relación de amor entre Dios y el hombre la figura y la misión de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es el templo no hecho por manos humanas, en donde la presencia de Dios, la presencia del Padre, llegó a ser tan cercana que asumió nuestra carne para conducirnos a Dios y abrirnos las puertas del cielo. Hermanos y hermanas, nuestra oración, entonces, debe ser la contemplación de Jesús a la derecha de Dios, de Jesús como el Señor de nuestra vida cotidiana. En Él, bajo la guía del Espíritu Santo, nosotros también podemos dirigirnos a Dios con confianza y con el abandono de los hijos, de los niños que acuden a su Padre y que les ama infinitamente. Hasta aquí la audiencia. En un primer momento, las palabras dirigidas a todos ustedes a través de Popular Televisión, de Su Santidad el Papa Benedicto XVI. Ahora se va a llevar a cabo, se va a hacer un resumen, ¿verdad? Sí, en cada uno de los idiomas en los que de los peregrinos que se encuentran actualmente en la Basílica de San Pedro se referirán algunos saludos, y al mismo tiempo el Santo Padre dirigirá un saludo particular en el cual hace efectivamente un resumen de la audiencia que hemos escuchado. Si te has fijado, el núcleo fundamental de esta catequesis ha sido la oración de San Esteban. La oración de San Esteban dirigida a Jesús en medio de lo que ha sido su juicio ante el Sanedrín y los sumos sacerdotes, y cómo esa oración de San Esteban nos ilustra también a nosotros para que, siguiendo su ejemplo, podamos comprender, en primer lugar, en dónde radica la fuerza, ¿no?, de Esteban para poder vivir, ¿no?, su testimonio de esa manera, llegando a identificarse plenamente con Cristo en su martirio, ¿no?, que sabemos perfectamente que en esa respuesta sabemos que si tiene fuerza para poder enfrentar esas circunstancias es porque permanece unido a Dios, porque tiene una relación estrecha e íntima con Él, porque ha recibido la gracia y el don del Espíritu Santo que le permite poder salir al paso, ¿no?, de sus jueces, ¿no?, para poder establecer ese maravilloso discurso en el cual hace una reflexión de todo el Antiguo Testamento y cómo a través de la historia y de los acontecimientos Dios
va progresivamente a través de signos, ¿no? A través de prodigios, a través de la misma historia del pueblo de Israel, preparando nuestros corazones para el acontecimiento fundamental que es Jesucristo. Es una historia que llamamos de salvación. Esteban fue el primer mártir. Es el protomártir, que significa primer mártir de nuestra iglesia. Es el primero que entrega su vida dando testimonio del Evangelio de Cristo. Él de alguna manera siguió los pasos de Jesucristo, porque cuando empiezan a apedrearle, es decir, cuando empiezan a lapidarlo, él asume, como asumió Jesucristo, el hecho de entregar su vida por los demás. Exactamente. Sus palabras son discientes. Lo primero que dice, aunque, como muy bien lo expresaba el Santo Padre, Jesucristo, cuando entrega su Espíritu, se lo entrega al Padre. Sin embargo, Esteban cambia su interlocutor, se dirige a Jesús, que está sentado a la derecha de Dios. Y en ese momento le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordándonos, ¿no?, aquel momento en el cual el Señor también entregó su espíritu en el Calvario, ¿no? Una plena identificación, una plena conformación de su vida, del llamado que ha recibido de Dios para realizar la misión que tenía, que era el anuncio profético de la buena noticia del Evangelio, que lo ha llevado hasta la consumación y la entrega de su propia vida, en la realización plena de nuestra vocación, que así también todos estamos llamados a llegar, todos estamos llamados a alcanzar esa entrega personal, ese ser don de nosotros mismos para los demás. Acordémonos lo que decía el Evangelio: nadie tiene amor más grande que el que entrega su vida. Esteban ha entregado su vida, ha realizado plenamente el anuncio del Evangelio en su vida personal y nos da ese testimonio maravilloso en el cual, digamos, también encontramos esas palabras que están también significadas en el madero santo de la cruz. El Señor dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, saca misericordia y compasión de su corazón. Padre Francisco, ¿por qué es tan importante la vida de los mártires en la Iglesia? Bueno, el testimonio que los mártires de aquel entonces, los que han hecho fecunda la vida de la Iglesia con su sangre en aquel tiempo, pero también en los tiempos presentes, nos ayuda a comprender la radicalidad del Evangelio de Cristo, ¿no? Hasta dónde tiene que llegar el propósito, la disposición de nuestro corazón para de alguna manera ser plenamente conscientes, ¿no?, de lo que implica el don de nuestra propia vida, ¿no? Ellos nos dan ánimo, nos dan fortaleza, nos ayudan a vencer todas nuestras cobardías, todos nuestros miedos, nuestra incapacidad, nuestra poca implicación ante las cosas. Sabemos que lo más normal es encontrarnos con un cristianismo tibio y no comprometido, ¿no? Visto así, Padre, tal y como nos lo explica el Evangelio a través de los Hechos de los Apóstoles, vemos el martirio de San Esteban como algo muy lejano, pero lo podemos aplicar al día a día. En la actualidad hay mártires aún. Claro, no solamente el martirio entendido, ¿no?, como el testimonio de la vida, la entrega de la propia vida, que hay circunstancias actualmente todavía en el mundo donde el cristianismo es perseguido, sino también, ¿no?, en la persecución silenciosa e ideológica de nuestro tiempo, donde muchos cristianos son atemorizados, donde muchos cristianos de alguna manera se sienten acobardados, ¿no?, como consecuencia de la burla, del reproche, del juicio, de la presión, ¿no?, de la sociedad, del entorno de nuestro tiempo, en la que pues muchas veces, ¿no?, hay quien asume la tarea, ¿no?, de llenarse de fortaleza interior para recibir la crítica, la burla, la murmuración por su fidelidad al Evangelio, ¿no? Eso es una forma también de martirio. Claro, porque es una forma de testimonio. La palabra mártir significa testigo, ¿no?, el que da testigo de su fe, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, actualmente se da ese tipo de circunstancia, ¿no?, en la vida de nuestra iglesia actual, ¿no?, en nuestros ambientes, ¿no?, en medio del materialismo, del secularismo, de las ideologías, ¿no?, que continuamente están arrasando, ¿no?, y continuamente están vituperando, ¿no?, lo que es, ¿no?, la esencia propia del mensaje del amor del cristianismo. El Santo Padre acaba de culminar su saludo a los peregrinos, ¿no?, de lengua francesa.
ahora se dirige a los peregrinos de lengua inglesa, mientras llegamos al texto, ¿no?, el saludo a los cristianos de lengua española. Pues también comentar eso que es muy importante, ¿no? Señor, no les tengas en cuenta este pecado, ¿no? O sea, es muy bonito el perdón, la reconciliación. Estamos en directo retransmitiendo para todos ustedes la audiencia de Su Santidad el Papa Benedicto XVI. Como han podido comprobar desde hace algunos minutos, no tenemos sonido de audio, es decir, no podemos escuchar lo que sucede en la Plaza del Vaticano. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad e inmediatamente después de intentar restablecer la comunicación volveremos con todos ustedes. Ya se ha restablecido la comunicación para que podamos todos escuchar, no solo ver, sino también escuchar lo que se está ofreciendo a todos ustedes en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en la audiencia de Su Santidad el Papa Benedicto XVI, como cada miércoles de todas las semanas. Estamos escuchando ahora el resumen en inglés de esa audiencia del Papa. Estamos en directo en Popular Televisión, el Padre Francisco y el hermano José Manuel de la Comunidad de los Hermanos de la Luz, emitiendo para todos ustedes este encuentro con el Santo Padre. Muy bien. Estamos, ¿no?, en este momento el Papa va a dirigirse a los peregrinos de lengua inglesa, haciendo un resumen, ¿no?, esto que veníamos comentando nosotros, ¿no?, sobre lo que implica el testimonio del mártir San Esteban, y cómo su oración en su martirio se convierte para nosotros en un testimonio elocuente de cómo debe ser nuestra propia vida de oración. Hemos dicho en primer lugar, ¿no?, fundamentalmente son dos enseñanzas. La primera está dirigida a que comprendamos de dónde nace la fuerza y la fortaleza del mártir, de aquel que entrega su vida al Señor. No es de fuerzas humanas, José Manuel. No es algo que venga de un esfuerzo meramente humano. Eso tal vez es incomprensible para la mente, ¿no?, para nuestro raciocinio, nuestra manera de entenderlo con la cabeza. Se necesita algo de humildad, algo de pequeñez, de sencillez de corazón, para entender que las fuerzas no vienen nada del Señor. Ya se lo había dicho Él a los apóstoles cuando los preparaban durante su vida pública: no seréis vosotros los que habléis, será el Espíritu el que hablará por vosotros. Y es el Espíritu Santo que, habitando, ¿no?, en el corazón de aquellos que constituyen la iglesia primitiva, es el Espíritu Santo el que ha acogido a través de la relación íntima con el Señor, con Jesucristo, permite que podamos adquirir la fuerza necesaria para poder dar testimonio en medio de los ambientes difíciles, en medio de los juicios, en medio de la murmuración, de la crítica, de la burla, donde muchas veces nos sentimos acobardados, ¿no?, donde nos es difícil dar testimonio de nuestra fe. E incluso en ocasiones tenemos que hacer algo que no nos gusta hacer, y es el hecho de escondernos, ¿no?, de tener que ocultar ciertos signos visibles de ser cristianos o de ser católicos. Llegado a este punto, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Ahora lo comentábamos, ¿no?, hablando del martirio, ¿no?, entendido también como la experiencia de la vida del creyente en medio de una sociedad que muchas veces intenta, ¿no?, sacar a Dios del escenario público, ¿no?, que persigue y critica, juzga, ¿no?, muchas veces con vehemencia, ¿no?, las actitudes, los valores que nosotros los cristianos, ¿no?, actualmente pues intentamos hacer vida, ¿no? Es importante, ¿no?, de alguna manera que todas las personas nos sintamos comprometidas a pedir esa relación de intimidad con el Señor, para que eso nos dé fuerza, nos haga salir de la cobardía y el miedo.
Estamos en este momento escuchando, ¿no? Sí, exactamente, estamos en este momento. Están presentando ante el Santo Padre las diversas peregrinaciones, grupos que han venido de lengua alemana a participar de la audiencia con el Santo Padre. Desde luego es una experiencia magnífica el hecho de poder estar allí. Lo digo porque si alguien aún tiene necesidad o tiene el deseo de asistir a alguna de estas audiencias o de encontrarse con el Papa de manera directa viéndole, pues que no deje de hacerlo, porque realmente es una experiencia única. Es una experiencia es una sensación de filiación, ¿sabes? La iglesia de San Pedro tiene dos arcos, ¿no? Dos arcos que se abren hacia la vía de la conciliación, ¿no? Esos arcos representan los brazos de la iglesia, que nos acoge, que nos recibe. Esos brazos que están apoyados sobre las columnas. Muy bien. Nos recibe, nos acoge, y allí, a través del Vicario de Cristo, a través de su enseñanza, nos alimenta. La labor del pastoreo, la labor del pastor que, siguiendo el ejemplo del sumo pastor eterno de las almas, Jesucristo, consiste precisamente en eso, en conducir, acompañar y alimentar a las ovejas, cuidarlas, ¿no?, de los lobos de nuestro mundo, que están todo el tiempo acechando, ¿no?, para tratar de apartarlas, ¿no?, del camino, ¿no?, y obviamente pues aniquilarlas. La experiencia, ¿no?, del pueblo de Dios reunido ahí en la Plaza de San Pedro es profundamente emocionante, porque es experimentar esa delicadeza, ese amor con el que el Santo Padre Benedicto XVI se dirige a nosotros para ayudarnos, ¿no?, a poder realizar, ¿no?, ese maravilloso proyecto que tiene Dios para con nosotros, un proyecto del cual hoy hablaba el Santo Padre cuando decía que teníamos que ser capaces, ¿no?, de leer, ¿no?, los acontecimientos de nuestra vida a la luz de la palabra, a la luz de la revelación del misterio de Dios en Jesucristo. Eso es muy importante porque nos permite tener una visión más teológica de la vida. Sí, es una referencia. Una referencia fundamental, ¿no?, porque muchos de nosotros vivimos angustias y preocupaciones, porque estamos continuamente, haciendo una lectura de nuestros acontecimientos, de nuestra biografía, muchas veces pesimista, muchas veces generando en nosotros baja estima, generando en nosotros como una cierta inquietud, un desasosiego, una tristeza. Muchos incluso llegando a una depresión, ¿no?, porque no somos capaces, ¿no?, de contemplar nuestra vida bajo la mirada de Dios, del Dios que incluso se sirve de los acontecimientos para llevarnos a la salvación, para llevarnos a Jesús. Cualquiera podría ser que el acontecimiento de Esteban, de su martirio, es un mal, humanamente hablando, pero sabemos que su sangre derramada y su testimonio van a ser muy importantes para que la Iglesia siga siendo fecundo su mensaje. Acuérdate que Tertuliano decía en su momento que la sangre de los mártires era semilla, ¿no?, de la cual nacían nuevos cristianos. Entonces, y me acuerdo muchísimo, ¿no?, que en el texto de Martirio de San Esteban aparece Saulo, allí un joven, ¿no?, judío que estaba allí confirmando la ejecución de San Esteban, y que muchas veces podemos ver también, ¿no?, que el martirio de San Esteban pudo haber sido la sangre derramada, ¿no?, del testigo de la fe, que hizo que San Pablo que hizo que después, ¿no?, por gracia y misericordia de Dios, Saulo, ¿no?, pudiera encontrarse también con ese camino de salvación. Podemos verlo también desde una dimensión oblativa, de ofrecimiento, el ofrecimiento de las obras. Yo me entrego, me ofrezco para que el Señor derrame sus gracias y sus bendiciones sobre las almas que más lo necesitan, especialmente en cumplimiento de su misión de salvación. ¿Y eso, Padre, se puede llevar a la vida cotidiana? El ofrecimiento de las obras, el ofrecimiento de todo aquello que adolecemos, estas enfermedades, nuestros problemas, nuestras angustias, son como una perfecta oración ofrecida al Señor. Una ofrenda que alcanza el corazón mismo de Dios, que nos permite participar de una manera más cercana en su misterio pascual, en su pasión, muerte y resurrección. Piensa que hoy Esteban, ¿no?, encuentra prácticamente la plenitud de su testimonio
en una alusión casi que perfecta a lo que es el sacrificio de cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en el Calvario. Son casi que sus palabras, ¿no? Casi que podríamos decir que podríamos contemplar, ¿no?, a un Cristo, ¿no?, que vuelve a morir, ¿no?, donde cada cristiano hace su ofrecimiento siempre con la esperanza, siempre con ese horizonte en el cual nos encontramos la maravillosa experiencia de la resurrección, de la paz, de la alegría. Yo le preguntaba al principio, Padre, por qué su santidad se dirige cada semana a los fieles, a aquellas personas que necesitan realmente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, y que efectivamente a veces no escuchamos o no queremos escuchar, está como nuestro corazón cerrado. Por eso es tan necesario el hecho de que se repita constantemente la palabra de Dios, que parezca que a veces para nosotros es como muy reiterativo, pero a pesar de eso no llega a calar, a profundizar en nosotros. Sí, efectivamente, es necesario escuchar la palabra. Está en la base, ¿no?, de lo que hoy nos ha enseñado el Santo Padre, la escucha de la palabra, ¿no?, la escucha de la Sagrada Escritura. Tenemos que reconsiderar, ¿no?, que necesitamos realmente como Iglesia descubrir el tesoro de las fuentes de la revelación. Nos hemos propuesto eso a través, ¿no?, del Sínodo de los Obispos, ¿no?, dirigido a la contemplación, a hacer que la palabra cobre vida en cada una de nuestras experiencias de vida cristiana. Entonces, yo creo que el Santo Padre, ¿no?, cumple esa misión profética, ¿no?, es la voz del pastor, ¿no?, que viene a alimentar a sus ovejas, ¿no? Es importante, ¿no?, que lo que decía, ¿no?, el Santo Padre al final de la audiencia, tenemos que aprender a tener la confianza y el abandono de los hijos que acuden al Padre y que reciben su amor infinito, un amor que nos es manifestado en Jesucristo y que nos es manifestado en la palabra. Nos vamos a preparar para escuchar el saludo en lengua español castellana. Está retransmitiendo para todos ustedes Popular Santo Televisión. Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Colegio El Encinar de Madrid. Parroquia de Santiago Apóstol de Membrilla. Parroquia de la Ascensión del Señor de Madrid. Parroquia de la Asunción de Valdemorillo. Suele ser muy común la participación de parroquias y fieles españoles en las audiencias generales. Capilla Musical del Aseo de Manresa. Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura de Alcalá de Guadaira. Grupos de peregrinos de Alcobendas, Toledo, Durango, Vizcaya. De Venezuela, grupo de peregrinos de Maracay y San Cristóbal. Hispanoamérica también está presente. Claro. Y el esfuerzo que realizan para venir hasta grupo de peregrinos de Argentina, y participar de estas audiencias. De Chile y de México. Lo que nos permite entender lo que decíamos, la eclesialidad, ¿no?, la universalidad. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy
volvemos a contemplar como en la oración, la lectura y meditación de la Sagrada Escritura nos conducen a la escucha de Dios que nos habla, dándonos luz para entender el presente. Así, al reflexionar sobre el ejemplo de oración de San Esteban, podemos ver como el primer mártir, delante del tribunal que le condena, hace esa lectura y meditación explicando la historia de la salvación narrada en la Biblia desde la luz de Cristo para demostrar que en Él se cumplen las profecías antiguas y se inaugura un nuevo culto que sustituye a los antiguos sacrificios para el ofrecimiento de sí mismo en la cruz. Al ser llevado al suplicio, Esteban se hace uno con el Señor y su reflexión sobre la Escritura se convierte en participación con la oración de Jesús en su agonía, de modo que movido por el Espíritu Santo puede hacer suyas las palabras que Cristo pronunció desde la cruz, dirigiéndolas ahora al Señor resucitado, que se presenta glorificado a la derecha del Padre. En nuestra oración estamos llamados también a descubrir la acción de Dios en la historia, que tiene su culmen en Cristo, y a confesarlo como el Señor de nuestras vidas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Venezuela, Perú, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dirigir nuestra plegaria confiada a Dios Padre, que nos ha revelado su amor infinito en Jesús. Muchas gracias. Maravillosas palabras de su santidad, Benedicto XVI, que con profundo afecto paterno, ¿no?, se dirige a todos los peregrinos de lengua castellana para animarles, para alimentar su fe, para ayudarles a fortalecerse en medio de las experiencias difíciles que estamos viviendo actualmente en nuestro mundo, un mundo donde se dan signos de verdaderas desigualdades, de deshonestidades, de injusticias, ¿no? Pues qué bueno que el pastor pueda hablarnos y hacernos esta invitación a tener a San Esteban como modelo, como ejemplo de testimonio, de escucha de la palabra de Dios, de atenta lectura de lo que es nuestra historia, que es muy importante, y al mismo tiempo de plena unión, identificación con Cristo en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Yo quisiera, Padre, que hiciese una lectura acerca de esa situación a la cual usted hace referencia, esa situación difícil, dura, y más en los tiempos que corren, que vemos todos, ¿no?, el problema que existe en el mundo entero, especialmente en Europa, ¿no?, y bueno, en muchos lugares de la Tierra, en referencia a esa crisis, ¿no?, esa crisis material, ¿verdad? Pero hay otra crisis de la cual no se habla mucho y es la crisis espiritual, ¿no? Tal vez el regalo de Dios sea que a través de esta crisis material podamos ver efectivamente la falta de espiritualidad que nos hace falta y que estamos demandando constantemente, pero que a veces no vemos. Efectivamente. Creo que en este momento somos plenamente conscientes que por encima de la crisis económica, ¿no?, hay una crisis, ¿no?, sobre la identidad del hombre y su destino. Es comprensible que cuando el hombre se aleja de Dios, cuando difumina la trascendencia de su vida, cuando se deja atrapar por los falsos dioses, por las idolatrías de nuestro mundo, pues es inevitable que su corazón, que está hecho precisamente para eso, ¿no?, para que Dios more en él, para que Dios inhabite en él, pues se desangre, se endurezca. Eso hace que todas las circunstancias que rodean, ¿no?, una crisis económica, codicia, el afán, ¿no?, de ser poderosos, ¿no?, en este mundo, pues haga que haya muchos sufrimientos, ¿no?, y muchas personas que actualmente están experimentando esa circunstancia dolorosa de no tener trabajo. Ayer estábamos celebrando San José Obrero, y en medio de lo que el mundo plantea frente a esta fiesta de índole laboral, pues que recordemos siempre, ¿no?, fundamentalmente, que todo hombre tiene derecho al trabajo, es un derecho fundamental,
La doctrina social de la Iglesia intenta mostrarnos siempre que las injusticias sociales pueden vencerse si permitimos que el trabajo, ¿no?, de las personas que llevan el destino de los pueblos puedan realmente enriquecerse con el anuncio del Evangelio de Cristo, en el que lo que prevalece fundamentalmente es la caridad cristiana, ¿no?, el servicio y la capacidad de salir al paso y al servicio de los necesitados. Esteban precisamente era un diácono dedicado al servicio de las personas necesitadas. Y su testimonio puede ayudarnos a comprender, ¿no?, que hoy en día, ¿no?, pues, la Iglesia tiene que ser consciente de su misión y que todos y cada uno de nosotros estar plenamente identificados con el anuncio, ¿no?, de esta buena noticia en la que tratamos, ¿no?, de dar consuelo y esperanza a todos los que viven esta situación actual, ¿no?, que se sientan acogidos, que se sientan amados por Dios, que siempre sale al encuentro de los que más necesitan de su misericordia y de su amor. Entonces, que espero de todo corazón, ¿no?, que Dios se muestre providente y que nos muestre el camino e ilumine con el Espíritu Santo a quienes llevan el destino de los pueblos, que convierta el corazón de los que lo tienen endurecido, para que realmente, ¿no?, muchas de estas injusticias, muchos de estos derechos que no son reconocidos, puedan ayudarnos a todos a realizarnos plenamente en nuestras vidas. A mí me gustaría, Padre, también que hablásemos, o que nos hablase un poco de los gestos de ternura del Padre, del Santo Padre Benedicto XVI, porque a través de su ejemplo y sobre todo a través de esos gestos, él nos provoca esa sensación de apertura de corazón. Es algo que me gustaría que nos comentara. El Papa Benedicto XVI tenía un reto muy grande, ¿no?, recibiendo el legado del Juan Pablo II, que de alguna manera, ¿no?, había impactado, ¿no?, con su presencia, con su carisma, ¿no?, a toda la Iglesia universal, con su energía, con su buena disposición de corazón. ¿Sí? Era muy carismático, ¿no?, y atraía a muchísimas multitudes, ¿no? O sea, como nunca, ¿no?, la plaza de San Pedro del Vaticano se vio repleta, ¿no?, ante la venida de peregrinos los miércoles en las audiencias generales, cuando el Santo Padre Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, daba sus enseñanzas. El reto era muy grande y sabemos que el Santo Padre Benedicto XVI no es precisamente una persona muy carismática, es una persona más sencilla, es más tímida. Sin embargo, a pesar de su timidez y a pesar de que muchos por su condición germana pensaban que nos íbamos a encontrar a un Papa frío, nos hemos encontrado con la ternura y la delicadeza de un hombre que, entregando su vida al Señor y haciendo del Señor su sustento, nos ha dado maravillosos ejemplos y maravillosas palabras, ¿no?, de ánimo y consuelo. Como nunca, creo que tenemos que darle gracias a Dios por su providencia manifestada en nuestros santos pastores, en los que guían el destino de la barca de Pedro. Yo creo que muchas veces, ¿no?, somos plenamente conscientes de la necesidad que tiene el Santo Padre en nuestra plegaria y de nuestra oración, que es algo que no debemos olvidar nunca en nuestra vida cristiana. Si nos damos esta oportunidad de poder escucharle, es también para comprometernos, ¿no?, por él y por todos los pastores, ¿no? Este domingo fue el Domingo del Buen Pastor, pues ojalá que recemos por ellos. Es fácil, ¿no?, criticar, juzgar, cuando no se conoce desde dentro, ¿no?, la labor maravillosa que realizan todos aquellos que están llamados a iluminar el camino de la Grey que les han sido confiados por Dios. Entonces, yo pido fundamentalmente eso, ¿no?, que así como oramos por el Santo Padre, por nuestro obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel, por todos los párrocos, ¿no?, las personas que nos acompañan en nuestra vida de fe, que aunque podamos contemplar siempre, ¿no?, ámbitos de debilidad, que nunca caigamos en la terrible y destructora crítica, ¿no?, sino que los apoyemos con nuestra plegaria, con nuestra intercesión, con nuestro ofrecimiento personal, como lo hizo Esteban ofreciendo su vida, para que el Espíritu Santo los planifique y logren identificarse plenamente con Cristo, sumo pastor eterno de las almas. Estamos ofreciéndoles en directo la audiencia de su santidad el Papa Benedicto XVI a través de Popular Televisión. Estamos muy atentos a todo lo que se dice y estamos haciendo algún tipo de comentario que imagino que a ustedes les podrá venir bien para ilustrar también todo lo que hemos escuchado y apoyando también todo lo que el Papa nos ha dicho a lo largo de esta audiencia de todos los miércoles en la Plaza de San Pedro.
Sí, actualmente estamos escuchando el saludo de los grupos peregrinos de lengua eslava, venidos de Polonia, de Croacia, de Eslovenia, de República Checa y de Lituania, de Rumanía, ¿no? Que también, ¿no?, nos ayudan a nosotros, ¿no?, dirigir una mirada, ¿no?, hacia esa iglesia, la iglesia de la Europa del Este, una iglesia que ha sufrido muchísimo, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no?, que ha estado de alguna manera también subyugada, ¿no?, durante gran parte del siglo XX, y que sin embargo, ¿no?, a través de ese sufrimiento, a través de esas circunstancias, ha suscitado un cristianismo bastante profundo, ¿no?, de la Polonia cual es un ejemplo, ¿no, padre? Polonia es un ejemplo de ello, y precisamente, ¿no?, el fruto del pontificado de Juan Pablo II, ¿no? Entonces, es algo que me recuerda una de las cosas que ha dicho el Santo Padre en la audiencia del día de hoy: la sabia lectura de la historia, José Manuel. La sabia lectura de la historia. Tenemos que insistir mucho en eso, porque a veces no logramos perdonarnos por nuestros errores, porque a veces vemos las cosas con pesimismo, nos juzgamos mucho a nosotros mismos y olvidamos que el destino de nuestra vida está en las manos de Dios. Sabemos que ni un solo cabello de nuestras cabezas se cae si no es por voluntad de Dios. Nada se escapa, ¿no?, a su mirada totalmente plena de sabiduría, y por eso debemos aprender, ¿no?, a sortear y aprovechar los acontecimientos de gracia. Una enfermedad puede ser un acontecimiento de gracia. La misma situación que actualmente estamos viviendo, como tú lo decías ahora, puede ser considerada un acontecimiento de gracia. Las cosas que no entendemos, las cosas que se salen de nuestra capacidad, las que nos ayudan a ser humildes y nos ayudan realmente a expresar nuestra voz de confianza, ¿no?, al Señor, son ocasiones de gracia. Lo importante es que nosotros las veamos en esa clave y no seamos jueces de nosotros mismos o jueces de los demás. El Señor lo ha dicho de una manera clara, ¿no? No juzguéis y no seréis juzgados, y con la misma regla que midáis seréis medidos, ¿no? Por esa razón tenemos que ser conscientes de eso, ¿no?, de la necesidad de poder abrir el corazón y experimentar, ¿no?, que la mirada de Dios está presente ahí y que está intentando conducir nuestra vida para realizarnos, para alcanzar el fin último, que es la salvación. Muchas veces eso es lo que nos impide ver las cosas con claridad. A veces nuestros fines son fines próximos. Dirigimos nuestra mirada a esta vida, ¿no? Y ciertamente el hombre tiene el derecho, ¿no?, y ha sido llamado por Dios para transformar, ¿no?, este mundo material y ponerlo al servicio de Dios y para su gloria. Pero debemos ser conscientes de que el fin último de nuestra vida es el cielo y que debemos trabajar por nuestra santificación. Eso es lo que nos enseñan los santos, eso es lo que nos enseña la Iglesia. Y en ese aspecto debemos ser plenamente conscientes para que eso nos ayude a suscitar consuelo. ¿Cuántas personas que estén viendo esta audiencia estarán necesitadas de una voz de esperanza y de consuelo? Muchas veces entristecidas, acongojadas como consecuencia de los sufrimientos que viven. Pues que puedan sentirse identificadas con la oración de Esteban, ¿no? Esteban también sufría la lapidación. Esteban estaba ahí, digamos, recibiendo las piedras, ¿no?, en su cuerpo. Pues ese sufrimiento él lo convirtió en ofrecimiento, ¿no? Elevó su mirada a Dios, encontró en la gloria de Dios, en nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios, encontró la fuerza, el consuelo para seguir adelante, para que su vida, ¿no?, se convirtiera, como lo decía, ¿no?, ahora cuando estábamos comentando la audiencia general, para que se convierta en una fuente de fecundidad espiritual. Que cada una de esas personas ofrezca su sufrimiento, se una a Jesús y ofrezca los sufrimientos por sus familias, por las personas que necesitan oración, por los pastores de la Iglesia. Tal vez, padre, uno de los aspectos creo que son importantes acerca del martirio de San Esteban, ¿no?, protagonista hoy de la audiencia del Papa, hace que podamos pensar en nuestra falta de valentía a veces, nuestros miedos, ¿no?, a la hora de enfrentarnos a este tipo de situaciones. Él sabía que se arriesgaba a que le apedrearan, ¿no?, a morir lapidado, pero no tuvo en ningún momento miedo, no tuvo en ningún momento el problema de poder ser claro a la hora de exponer la palabra de Jesucristo ante esas personas que él sabía que iban detrás de él para matarle. Nos falta esa valentía. Sí. Tenemos que pedir a Dios esa valentía. Se trata de fortaleza, ¿no? El punto culmen, ¿no?, donde la fortaleza alcanza su máxima expresión es precisamente el martirio, el testimonio, ¿no?, de la fe a través de la propia vida.
Es algo que se consigue, y seguimos reiterando esta idea del Santo Padre, que es muy importante, solo se consigue en intimidad con el Señor. En intimidad con el Señor significa que debemos aprovechar los espacios de encuentro con ese logos, con ese verbo, ¿no?, en el que la palabra resuena interiormente y permite de alguna manera, ¿no?, que yo pueda, ¿no?, actuar movido, ¿no?, por el Espíritu Santo. Eso solamente es posible a través de una vida de oración. Y por eso el Papa está haciendo estas audiencias generales, ¿no?, tratando de fortalecer a la Iglesia en este tema. Porque a veces la acción, ¿no?, el hacer cosas se convierte como una necesidad apremiante por encima de cualquier otra realidad. Sabemos que el activismo siempre está intentando robarse el protagonismo de nuestra vida, pero es preciso que el hombre también se recoja interiormente y que, como dice el Santo Padre en el día de hoy, dirija su mirada al que está sentado a la diestra de Dios. Veo al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Es necesario ese ejercicio contemplativo, ¿no?, de recogerse unos minutos en oración ante el Santísimo Sacramento, en una capilla, pedirle al Señor que nos ayude realmente a encontrar en Él solaz, sosiego, tranquilidad, ¿no?, que seamos plenamente conscientes que la oración es como el aire para nuestros pulmones. Si no oráramos, si no tuviéramos una vida de oración en la vida de la Iglesia, prácticamente nos quedaríamos con puro ruido y activismo, ¿no? Y toda acción apostólica, toda realidad en la Iglesia nace en la vida de oración. ¿A qué nos ayuda la oración, Padre? La oración nos ayuda a comprender la voluntad de Dios, A distanciarnos un poco de eso que no nos deja ver, un poco más allá de nuestras narices. los prejuicios, muy bien, ¿no?, las limitaciones, las cosas que nos superan, ¿no?, nuestros propios racionalismos, ¿no? La oración nos ayuda a poder realmente abrir nuestro corazón a la palabra, para que esa palabra resuene, para que esa palabra responda ante las inquietudes que están presentes en el corazón del hombre. Es un diálogo, ¿no? Con diálogo quiero decir que es un encuentro personal, ¿no?, que se enriquece a través de la apertura del corazón, que le ofrece todo lo que es, todas sus debilidades, todas sus fragilidades, en un admirable intercambio en el que el Señor nos ofrece su vida. Él reclama de nosotros, que es lo que ha hecho en el misterio pascual, reclamar nuestra debilidad para poder ofrecernos el don de su salvación. La oración es fundamentalmente el encuentro, ¿no?, el encuentro de amor entre Dios y sus hijos. Por eso San Esteban hace esa reflexión de la historia de la salvación, ¿no?, para darse cuenta cómo Dios, de manera solícita, a lo largo de toda esa historia de la salvación, ha salido al encuentro del hombre y le ha tendido la mano para que le encuentre el que le busque, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante, ¿no?, tratar de pedirle, ¿no?, a Dios que nos revisemos interiormente y que seamos plenamente conscientes de que tenemos que recuperar ese espacio en nuestra vida, porque oramos muy poco, somos muy tacaños a la hora de dedicarle tiempo a Dios. Ahora yo le pregunto, hay gente que piensa, que cree que no sabe orar, que no tiene tal vez, no sé, el don de la oración. ¿Cómo se hace? Seguramente, ¿no?, hay muchas personas que se sienten limitadas, ¿no?, en cuanto al lenguaje, en cuanto al conocimiento, ¿no? Quizás uno puede encontrarse con un libro de oración, ¿no?, y encontrarse una oración profunda, ¿no?, de un santo, o Trinidad Beatísima. Las personas muchas veces, ¿no?, al descubrir estos tesoros de la Iglesia, pueden sentir a lo mejor que sus palabras son tan pobres que a lo mejor no oran. Pero lo que Dios fundamentalmente necesita siempre es la apertura del corazón. Más allá de las palabras. Más allá de las palabras, ¿no?, aunque ciertamente el Señor nos ha enseñado a orar a través de la oración del Padre Nuestro. Pero más allá de esas palabras, yo creo que es importante fundamentalmente que el hombre abra su corazón, que lo abra, que con sus palabras, con la honestidad, ¿no?, de un corazón desnudo a los ojos de Dios, pueda realmente comprender que lo que Dios necesita fundamentalmente es que yo le muestre mis heridas. Mucha gente tiende
encerrarse dentro de sí mismo y a guardarse las cosas. Eso no está bien. El corazón del hombre necesita abrirse y la oración es un espacio adecuado para ello, para abrirse al Señor, para abrirse a ese misterio de amor que quiere ser derramado en nuestros corazones. Estamos viendo nuestra infelicidad y miramos para otro sitio, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Vamos, y que gracias a Dios tenemos muchísimas herramientas actualmente, ¿no? Tenemos la palabra, que es una fuente de riqueza enorme para nosotros. De hecho, es precisamente lo que se ha servido Esteban. Ha hecho una reflexión en torno a la palabra misma, ¿no? Para advertir acerca del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en Jesucristo, para entender eso que él define como el nuevo templo, ¿no? Que él no viene a derogar la ley antigua, sino que viene a darle plenitud. Y si en algún momento él ha dicho, ¿no?, destruir este templo y lo reconstruiré en 3 días, está hablando del nuevo templo de Dios, ¿no?, que es el Señor. Y es el lugar en el cual ahora tú y yo salimos al encuentro de Dios, en Jesucristo. Por eso es el nuevo templo, es el sacerdote, es la víctima, es el altar, es la ofrenda, ¿no? Como lo dice la carta a los Hebreos. Él reúne en sí mismo, ¿no?, todas esas instituciones y les otorga la plenitud de sentido en el Señor. Entonces la palabra es una fuente elocuente, ¿no?, para encontrarnos con Dios. No solamente la palabra, el ofrecimiento, como decíamos hoy, el ofrecimiento de las obras, el valor del sacrificio, el valor del ayuno, que muchas veces no lo mencionamos, ¿no? No lo consideramos también como algo provechoso dentro de la vida del creyente, ¿no? Junto con la oración, el ayuno, los sacramentos de la Iglesia, la Eucaristía, fuente y cima de la vida cristiana, la confesión, el sacramento de la reconciliación, para encontrarnos con la misericordia de Dios, con su amor, ¿ya? La Santísima Virgen María, ahora que estamos en el mes de mayo, ¿no?, el mes de la Virgen, ¿no?, que iniciamos con esperanza, con gozo, este recorrido, ¿no?, mariano, pues la Virgen María también es una escuela de espiritualidad, es una escuela de oración, la Madre Orante que escucha la palabra y la medita en su corazón. Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II era desde luego un ejemplo claro, ¿no?, de esa comunión perfecta con la Santísima Virgen María. El Papa Benedicto XVI ha tomado el testigo de alguna manera también del anterior Santo Padre en relación a su vínculo y su aproximación, y también a la manera en la cual él la expone ante todos sus fieles como imagen para seguirle en todo momento y tenerla en cuenta. Hablo de la Santísima Virgen María. Claro. El Papa, sabes que el Papa Juan Pablo II en su escudo, sí, ¿no?, en su escudo y en su lema, ¿no?, como pastor de la Iglesia, tenía el totus tuus María, ¿no?, totus tuus, todo tuyo, porque la Santísima Virgen María, ¿no?, es quien nos conduce de una manera mucho más rápida y mucho más cercana al Señor. Y evocamos aquel pasaje en la boda de Caná, donde ante el primer milagro que el Señor hace, inaugurando su vida pública, la Virgen María intercede, ¿no?, y ante la ausencia, ante la falta de vino, que representa la alegría, ¿no?, le dice a los comensales: haced lo que Él os diga. O sea, la Santísima Virgen María nunca lesiona el cristocentrismo del que nos hablaba hoy la audiencia, ¿no?, el hecho de tener a Jesucristo, ¿no?, como el fundamento, como el lugar de encuentro con Dios. Ella, todo lo contrario, nos conduce de la mano, ¿no?, hacia el Señor. Por eso la verdadera Mariología, ¿no?, viene a ser una profunda cristología, y una profunda cristología nos ayuda a descubrir la riqueza de la Mariología. Son dos cosas que están profundamente unidas, ¿no?, Jesús y María. El sí de María, constante, ¿no?, a la voluntad de Dios, es también un ejemplo para todos nosotros. Claro que sí. Ante las adversidades, ante los problemas, porque recordemos que la Virgen, bueno, para ella tampoco fue fácil, todos los acontecimientos, ¿no?, que tuvieron lugar, ¿no?, a través de ver, ¿no?, a su hijo. Así como hoy vemos a Esteban y su testimonio, que es un testimonio de martirio, podemos decir que la Santísima Virgen María ha acompañado todo ese proceso de la Iglesia primitiva, ¿no?, de la Iglesia de los Apóstoles, la ha acompañado con su cercanía maternal, con su ofrecimiento continuo, seguramente, ¿no?, haciendo eco, ¿no?, de aquel llamado de Dios, ¿no?, que le confirió para ser madre no solamente de la cabeza, sino también del cuerpo de la Iglesia.
Estamos ya casi culminando la audiencia, ya viene el saludo a los peregrinos de lengua italiana, las palabras y el resumen dirigido a esos peregrinos. Seguramente dentro de poco ya terminaremos con el rezo del Padre Nuestro y el Regina Coeli propio del tiempo pascual, ¿no? En mayo, de alguna manera, ensalzamos a la Santísima Virgen María. Es verdad que mayo es un mes muy especial. ¿Por qué se eligió el mes de mayo, Padre? Si usted sabe, ¿nos lo podría explicar? Es difícil saberlo. Bueno, el mes de mayo es el mes de la primavera, ¿no? Es el mes en el que... El más florido, el más florido. Es quizás, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que quizás es uno de los mejores meses, ¿no? Piensa que también hemos escogido el mes de mayo para todas las primeras comuniones, ¿no? Es como que si de manera cósmica, ¿no? Pudiéramos entender, comprender, ¿no? La dignidad de la Santísima Virgen María, ¿no? Dentro de la nueva primavera de la Iglesia, ¿eh? Sabemos, ¿no? Que el mes de mayo tiene unas fiestas marianas, ¿no? Importantes, ¿no? Está la Virgen de Fátima, ¿no? El 13 de mayo, ¿sí? Está la Visitación de María Isabel el 31, ¿no? O sea, son fiestas, bueno, que acompañan de alguna manera, ¿no? Esta experiencia que tenemos los creyentes, ¿no? De descubrir, ¿no? La primavera, el sol, lo verde, ¿no? Cosas que dan esperanza, que dan vida, ¿sí? María, podríamos decir que es la tierra fértil en la que germina el nuevo Adán, ¿no? La nueva creación. Entonces, yo creo que podríamos, ¿no? Perfectamente, ¿no? Entender, ¿no? En algún momento por qué la tradición y la piedad de la Iglesia, ¿no? Ha escogido este mes como un mes para dirigir nuestra mirada a María, que es maestra en la escuela de la humildad, en la escuela de la oración. Entonces, yo creo que pienso que siendo el tiempo pascual, siendo el tiempo, ¿no? De preparación de la Iglesia a Pentecostés, a la venida del Espíritu Santo, la Santísima Virgen María se vuelve protagonista, ¿no? Protagonista no solamente de la historia de la Iglesia, sino de nuestra propia historia, ¿no? Abrirle el corazón a María es permitir que nuestra Madre nos conduzca de la mano hacia la identificación plena con el Señor, ¿no? Hacia esa intimidad, ¿no? De la que hablaba hoy el Santo Padre cuando nos invitaba, ¿no? a contemplar su ejemplo, ¿no? Es el camino más recto, más rápido para llegar a su Hijo, María. Claro, exactamente, ¿no? Dentro de la espiritualidad de la vida de la Iglesia, normalmente comprendemos que el camino más recto, ¿no? Para alcanzar el misterio de Dios es a través de María, ¿no? Por eso el lema del Santo Padre Juan Pablo II, totus tuus, ¿no? Todo tuyo, y a través tuyo al Señor, ¿no? Por María hacia Jesús, ¿no? Estábamos viendo que se producen todos los miércoles, ¿no? Estos gestos de alegría, ¿no? Y de cariño de tanta gente que viene de todas las partes del mundo. Es sobrecogedor, tal vez porque estamos un poco acostumbrados, pero cuando uno lo piensa fríamente, dice, bueno, ¿cómo es posible que el Señor haga el milagro cada día, ¿no? De hacer llegar a todas estas personas con tanta fe, con tanta devoción, con tanto amor, hasta el Vaticano, ¿no? Hasta la plaza de San Pedro. Sí, pienso que para la experiencia del creyente, encontrarse en el corazón de la Iglesia, ¿no? donde palpita, ¿no? Esa solicitud amorosa por las necesidades de tantas y tantas personas, ¿no? Que quieren realmente hacer de Jesucristo el Señor de sus vidas, y que ven en el Vicario de Cristo, ¿no? La esperanza y el anuncio del mensaje que da sosiego y paz, ¿no? Al corazón. O sea, es un momento alegre, es un momento de eclesialidad, de darnos cuenta que podríamos decir que en esto estamos tres gatos, y no es así, ¿no? Todas estas manifestaciones nos permiten tener como una amplitud, ¿no? Y reconocer, ¿no? Que se ha cumplido, ¿no? Y que tenemos que seguir orando para que se siga cumpliendo aquella palabra del Señor, ir al mundo entero y proclamar el Evangelio, que es precisamente un anuncio de pascual, ¿no? De este tiempo que estamos viviendo. Pues, dar testimonio de la resurrección del Señor en nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestra caridad, con nuestra solicitud por los más necesitados, etc. Hace unas horas llegamos de una peregrinación, pero es verdad que todo va en relación al tema de la Santísima Virgen María, ¿no? De las muchas personas que acuden a ella
para pedir ese milagro, ¿no? Al menos ese cariño, ese amor maternal. También estamos viendo en la Plaza de San Pedro que hay muchas personas enfermas, ¿no? que acuden, y ellas de alguna manera son un referente también para nosotros a la hora de buscar esa fe que nos falta. Que nos pueda dar aliento, que nos pueda dar consuelo. Así es. Vi volgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Claro está que como juegan en su... Saluto le scolaresche e i gruppi parrocchiali, in particolare i fedeli di Oliveto Citra, venuti per la benedizione del busto d'argento del Santo Patrono. Saluto i partecipanti al convegno del Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari sulle persone non vedenti, i seminaristi di Reggio Calabria, il San Marco Argentano Scalia, ai quali auguro di proseguire nel loro itinerario formativo, rinvigorendo l'amore a Cristo e il sensus ecclesiae. Un pensiero infine per i giovani, gli ammalati e gli sposi novelli. La gioia della Pasqua continui ad allietare la nostra vita. Está terminando ya prácticamente la audiencia de Su Santidad el Papa Benedicto XVI. Se dirige a los peregrinos de lengua italiana. Y nosotros también nos vamos a despedir, Padre Francisco, de esta retransmisión, a la cual hemos sido invitados por parte de la dirección de Popular Televisión, a la cual agradecemos profundamente este detalle para con nosotros. Muy bien, y de las palabras del pastor de la Iglesia, del Vicario de Cristo, pasaremos a la celebración de la Santa Misa. Y le damos las gracias por habernos escuchado en esta retransmisión y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión.